Bien. Eh, bueno, la clase pasada habíamos visto de que estaba este ejercicio para hacer. No sé si alguno pudo probar hacerlo en Excel. La idea de la clase de hoy es hacerlo en SimC, la herramienta. eh, y vamos a hacer el ejercicio de hacer como dos modelos, usar dos modelos de centrales térmicas, digamos, que una es el modelo térmico básico, que no tiene mínimo técnico, y después incorporarle el mínimo técnico que es como en realidad está representado acá en el ejercicio, que, bueno, que dice que el generador uno puede generar entre dos determinados valores. Eso nos indica que tiene mínimo técnico, que este valor es el mínimo técnico, y lo mismo con el generador 2. Antes les voy a contarles que seguramente muchos saben, pero por las dudas vamos a refrescar que, o sea, el costo variable es básicamente eso, los dólares este, por generar cada megavatio hora por generar cada megavatio hora. Eh, Hay dos costos variables que tienen las centrales térmicas normales, digamos, o sea, cuando se modela con mínimo técnico, que es ahí está mejor, que es el costo variable en mínimo técnico, digamos, que básicamente es la pendiente de este primer tramo, que sería el costo variable que, de generar en ese mínimo técnico. Y después está el costo variable incremental, que sí ya es el costo variable en funcionamiento normal de la máquina cuando está dentro de los límites de potencia. O sea, básicamente son estas dos pendientes, digamos, las derivadas de estas dos, las que representan esos dos mínimo técnicos. En- Cuando nosotros lo aproximamos a un generador térmico básico, en realidad lo que estamos modelando en vez de modelar de esta manera, utilizando los dos costos variables, digamos, de los dos tramos, hacemos esta aproximación a un único costo variable medio de, de la central. Y eso va a implicar que, bueno, que el generador va a poder operar en realidad en todo el rango desde cero hasta su máximo. Yo ahí puse los valores de cuánto daría el costo variable medio de estas dos rectas que habíamos representado acá, que simplemente son dos ecuaciones lineales que fácilmente pueden llegar al costo variable medio. Esa información la necesitamos porque ahora en la herramienta vamos a ver bueno, que para poder modelar un generador térmico básico, uno de los parámetros que nos pide es el costo variable medio. Así que vamos a ir a la herramienta, que se acuerdan que si, lo, si la pudieron instalar, está en su home de su máquina, en el caso de Windows C, SimC, Bin, y acá estaban las herramientas. ¿Se acuerdan que nosotros para poder hacer cualquier modificación para crear una sala de juego, que le llamábamos sala de juego a ese ambiente donde nosotros ponemos y sacamos objetos, y a esos objetos que ponemos y sacamos les llamamos actores? eh, el lugar en donde nosotros podemos acomodar todo eso es el editor, el SimSedit, que es este.
Y bueno, para hacer este ejercicio, lo que decía era que era una demanda de una semana que crecía incremental de 7 días. Y bueno, era una demanda bastante. Entonces vamos a simular y optimizar solo una semana para este ejercicio. Vamos a ponerle... Una consulta, Ximena, que no estoy entendiendo, no Sí. lo vi muy detenido, pero ahí tenías dos precios distintos. Tenías uno que es en dólares por hora y el otro megavatio, dólares por megavatio hora. ¿Es lo mismo, las mismas unidades? ¿Dónde? En ¿Perdón? la, en la anterior, en la otra. Ahí, viste que te dice 2.141 dólares la hora y el otro más 48 dólares el megavatio hora. Lo que pasa es que esta es como la curva de costo en función de potencia. Entonces, en realidad es la unidad de esta curva, digamos, representa los costos de cada valor de potencia. Es como la ecuación de esta curva, Bien, bien, de bien. la El roja, digamos. AX más B. Ahí va. Y en realidad el costo variable termina siendo la pendiente de esa curva, a la derivada de esa función, Bien, que es dólares por megavatio hora. bien, ahora sí, gracias. Bien. Mientras que voy modificando esto, pudieron instalar la herramienta, o sea, todos estamos en las condiciones de que estamos pudiendo modificar, o sea, poner nueva una sala y poder modificarla. O sea, acuérdense de que está bueno de que pues, si pueden ir haciéndolo ustedes, capaz que es medio difícil tener el Zoom y también haciendo cosas en la máquina, pero sería lo ideal que pudieran hacerlo. ¿Tú ahí estás en qué parte? ¿Estás en la parte de en variables globales? O sea, estamos o sea, yo abrí el SimsEdit, el editor, y fui a la pestaña, o sea, puse archivos nuevos para arrancar una sala de cero, y fui a la pestaña variables globales, que es lo primero que se empieza a modificar de una sala, cualquiera, que es delimitar tu horizonte en el cual vas a simular y optimizar. Y la idea es correr una semana, una sala horaria, o sea, acá le ponemos que la cantidad de postes es 1, y la duración de ese poste único es de 1 hora, entonces ahí logramos que sea una semana. Acá hay que poner hasta el 8, porque puedo poner acá 24, pero para que me tome los 7 días eh, de optimización y simulación, que es lo que queremos. ¿Se acuerdan que le poníamos el horizonte de simulación, de optimización? La guarda no la tenemos que por qué tocar, el valor que tiene ahí por defecto no molesta. Y configurado así, ya podríamos darle guardar para que nos vaya quedando. Eso ya habíamos empezado a guardar, como la sobreescribo. Vamos a ponerle así. Bien, y bueno, y después podemos ir a fuentes, no vamos a agregar ninguna hoy porque no necesitamos ninguna que represente nada. Por ejemplo, en algún momento vamos a poner los aportes hidráulicos o, la, o lo vinculado a la eólica y solar, sea velocidad del viento, sea potencia, pero por ahora no. Lo que sí vamos a generar nuestra red eléctrica, digamos, donde van a ir conectados todos nuestros actores, nuestra demanda, nuestros generadores, y eso vamos a la pestaña actores, y luego se nos despliega otras pestañas más abajo, dentro de las cuales tenemos red eléctrica, y ahí es donde podemos nosotros agregar lo que es el en dónde va eso, la red eléctrica, básicamente, arcos y nodos. Obviamente, como es una sala muy simple, solo vamos a agregar un nodo solo, que le podemos llamar, que
modele, por ejemplo, el nodo Montevideo, por ejemplo, pero puede poner cualquier nombre. Vamos a hacer un nodo único y en ese nodo vamos a conectar la demanda y los dos generadores. No va a tener mucha complejidad más que eso. Obviamente se puede profundizar un poco más y agregarle líneas y más nodos o barras, también se le dice, pero así está bien. Si alguno no estuvo en la clase pasada y me quiere frenar porque no está ubicándose de qué es lo que estamos haciendo y porque es el primer acercamiento a la herramienta que estamos teniendo, y la clase pasada fue que vimos todo, hicimos todo un recorrido por la plataforma general y vimos cómo instalarla y eso. Si alguno falta la clase pasada y no tiene esa información, hacemos en 5 minutos, explicamos brevemente cómo instalarla por lo menos, que capaz que pudo haber pasado. Igual está el video en YouTube que lo pueden bichar para mayor profundidad. Jimena, disculpa, una consulta. Sí. Ahí, pues yo desde el otro día estoy para preguntar y me quedé con eso colgado. Cuando hablas de los nodos, ¿vos le podés poner mismo el nombre de la estación real o vos le ponés un nombre genérico que sea A, B, etcétera? ¿Es la red real del Uruguay? No, el nombre lo elige uno, o sea, no hay ninguna restricción a qué nombre usar. Si se quiere representar las estaciones del sistema uruguayo, por ejemplo, real, y hacer toda la red eléctrica, digamos, podría ser. Después vamos a ver que en realidad hacer tanto detalle de la red eléctrica no tiene sentido en lo que nosotros, en lo que nosotros simulamos, porque esto en realidad no corre flujo de carga. Entonces, que estén las líneas o no, mucho no le da igual al sistema que estén representadas todas las líneas, a que vos hagas y digas, no, está todo conectado en un único nodo. Es lo mismo, porque no hay no está representado las cuestiones físicas de reactancia o esas cosas esas limitantes que tiene la red eléctrica, o sea, una línea, el modelo de una línea, no está. Por eso nosotros no hacemos, si nosotros representábamos el sistema eléctrico uruguayo en su totalidad, con todos los generadores que tiene, en realidad se modela como un nodo único, y como mucho se hace alguna conexión para las interconexiones o para... Sí, no, yo más bien también por el otro día cuando hablabas de, cuando repartías los postes y te ponías en el Zoom, yo lo llamé así como un Zoom particular de cada hora para ver la potencia, por ejemplo, con que dabas ese día. Eso también va a depender mucho de cómo tenga la red, ¿viste? O si hay algún trabajo en especial, no sé, ponerle con el intercambio con Argentina, por ejemplo, en la interconexión, también va a incidir ahí en la generación y cómo te afecta a los costos, pero está capaz que eso ahí ya es más con detalle y el programa te hace algo genérico, como estaba diciendo vos. Sí, la generación de los postes se hace con la demanda entera, no lo divide por nodos o algo de eso. Toma la demanda de todo el sistema, la demanda neta, le resta No, sí, eso lo entendí. Lo único que vos decías es que vos te fijabas los potes para ver en determinado momento, te acordabas que vos hacías la generación media, la demanda media, pero iba a haber una parte que, por ejemplo, con esos dos generadores no lo ibas a poder hacer y ahí tenías que entrar, por ejemplo, el generador de falla. Entonces, en ese caso, cuando vos entrás en esa hora, también ahí te va a depender de la red. No sé si me explico. Sí, sí, o sea, a la red aparte, si la haces con el detalle que tiene, por ejemplo, si tiene peajes o la máxima potencia que deja pasar cada línea, que todo eso se puede poner, va a repercutir en el despacho y sí, lo va a afectar. Pero bueno, nosotros a este nivel en realidad estamos recién familiarizándonos con la herramienta, no vamos a entrar
mucho detalle más que un nodo y conectar estos 3 elementos que tenemos para conectar. Bien, ahí agregué un nodo, que en realidad solo le puse el nombre, el resto lo dejé igual, se le puede poner el spot. O sea, acá en Uruguay el costo marginal está topeado en 2.50, entonces te da la posibilidad de agregarle ese tope, está por defecto 2.50, pero porque acá en Uruguay es ese valor, pero no tiene por qué estar. Mena, disculpa, una consulta. Tú sabes que capaz que la versión que tengo no es la última, pero me parece un poco distinto cuando pongo agregar nodo la pantalla. ¿Qué te aparece acá? Me aparece el nombre del nodo, que tal le puedo poner cualquier cosa, el spot máximo, el spot mínimo, que el spot máximo está seteado en 250, el mínimo en 0, me parece zona flucar y nada más. Esto puede ser nuevo, yo no lo había visto tampoco, figura de falla. ¿Tenés la versión esta que dice 101.243? O... No, 80.225. Es bastante vieja, es por eso. Esto es algo nuevo. O sea, como dije, capaz que a veces es actualizar con la última versión para que todos Ah, tengamos la última, para que no pase eso de que vemos cosas distintas. Pero ahora igual no creo que moleste que sigas usando esa. Van a haber cosas viejas o que no hay cosas, las incorporaciones nuevas no las vas a ver, pero igual no las vamos a usar, así que no te debería modificar. Después igual actualizarlo el software desde la página para tener el último. bárbaro, gracias. Bien, entonces vamos a agregar la demanda, que lo mejor, como habíamos dicho, que habíamos más o menos visto cuáles eran las demandas. Si vamos a demanda detallada, porque nosotros en realidad ya sabemos cuál es la demanda, la tenemos de forma determinística dada, podemos usar esta. Entonces, le llamamos le ponemos un nombre, igual que al nodo, o sea, se le elige cualquier nombre, se le dice en qué nodo se conecta esa demanda, o sea, se despliega el combo box, y el único nodo que tenemos es el de Montevideo, entonces lo conectamos ahí. Y después en el archivo demanda horaria, en crear, exportar, es que vamos a crear nuestra demanda. Después nos abre otra ventanita que nos dice desde dónde a dónde es tu horizonte, cuántos datos tenés que agregar, eso lo completa automático, y ya podemos exportar a ODS para que nos abra un archivo Excel y poder modificarlo acá. Esto es una matriz donde en las filas están los 7 días y en las columnas las 24 horas de ese día. La demanda que teníamos que agregar era una demanda que dice la demanda para la primera hora del horizonte es de 50 megas y crece linealmente hora a hora hasta alcanzar los 240 megas en la hora siguiente. Entonces, básicamente, bueno, podemos hacer, la pendiente de esa recta va a ser 240 menos 50, ¿cómo era? Son 7 días de la semana, ¿no? Ahí va desde Son 24 por... Sería 240 menos 50 dividido 168 Ahí el va. coeficiente, ¿no? ahí va. 168 horas son. 168 horas, ahí va. Esa sería la pendiente, más el término más que la primera arranca
o sea, la pendiente, una cosa, por la hora, que la tenemos acá arriba, más 50, así quedó bien. Ah, pero nos va a quedar... Nos va a quedar acá abajo mal. Dejar fija la... Hola. Capaz. Sí, estoy viendo cómo es la mejor manera para hacerlo todo acá, pero... Poner la diferencia entre días y multiplicar. Voy a usar un auxiliar. Porque lo bueno que tiene esta es en realidad el uso de este de Excel. O sea, yo agregué ahí una columna auxiliar para poder hacer las cuentas. La agregué, pero la tengo que borrar cuando le dé guardar, porque él sabe leer en la ubicación correcta las cosas. O sea, no. Esto lo hice para hacerle... Y si agregas cosas a la derecha, ¿genera problema también? no, a la derecha no. Ok. Bueno, ahí creo que... No sé lo que quería. A ver. No, me quedó mal. Ah, no, puede ser que me haya quedado bien, porque era 2:40 al día siguiente. Está bien. Ahora sí, si calculo esta, me tiene que dar 2:40. Ahí va. Está. Bien, lo que yo les decía que o sea, me generé esta columna para poder hacer la cuenta, para poder agregarle o sea, las siguientes horas después del primer día, de los siguientes días. La puedo borrar, o sea, pero para borrarla primero voy a copiar esto como número. Ahí está. Y ahora sí puedo eliminar esto. O sea, siempre tiene que estar en la B2, arrancar, digamos, la matriz de números con la demanda. Así como la abrí, por eso. Ahí generé la demanda que me dijo que era una lineal en el tiempo. O sea, si nosotros la graficamos es una línea nomás. Jimena, una consulta. Sí. ¿Este archivo es un archivo tuyo que abriste, en este caso un ODS o puede ser un Excel, que abriste y vos le diste esta configuración, ¿no? O lo sacaste o se No, generó. ahora lo hacemos de vuelta. Le voy a dar guardar, lo cierro, y yo en realidad apreté este botón, exportar a ODS, y se me abrió, o sea, ese archivo Excel, .ods, con la matriz ya puesta y con ceros, vacía. O sea, sí con los días puestos y las horas, pero con ceros. Yo lo único que hice es completar la información. Para abrir esa ventanita le diste crear exportar, ¿no? Ahí vale, primero le di crear exportar, me abrió esta segunda, después le hice exportar a ODS, me abrió el Excel, modifiqué todo lo que yo quería modificar, le das guardar, lo cerrás, y después hay que darle importar. O sea, eso en realidad genera un archivo en memoria, auxiliar, que está por ahí, y después lo que haces en importar es lee ese archivo, te dice, atención, para la importación funcione, debe asegurarse de haber guardado los cambios en el archivo primero, si no lo hizo, guarde. Y después... Ximena, consulta. Cuando le doy crear exportar me da un error. Obviamente le puse el nombre, elegí el nodo,
que fueron las dos primeras cosas que hiciste. Hiciste otra cosa que no me acuerdo, no, porque me está dando me está dando un error cuando le doy crear exportar. Y no me abre la ventanita que tú A veces puede pasar como en realidad abre Excel o ODS. puede ser que puede ser algún conflicto. ¿Y No qué mensaje es el que sale? ¿Sale algún mensaje en particular? te digo, demanda, le puse el nombre, me da presión preso acá. Range check error. No sé si Puede ser algo. que no hayas puesto el horizonte bien acá, porque si vos no pones primero tu fecha de inicio y fin, esto lo pusiste una semana. Sí, sí, y una semana de. Pero tranquila que lo voy haciendo y no quiero Dale. atracar. Pudo Dale, haber pasado que, o sea, te recomiendo que pongas el horizonte, le des guardar, porque viste que acá en demanda, cuando yo le di, o sea, le di crear, exportar, él automáticamente me calculó la fecha de inicio y de fin, lo que yo puse en las variables, en la pestaña de variables globales. Y sabe cuántos datos son. Pero si yo no le di guardar antes, como que no se da cuenta que modificaste el horizonte, entonces acá capaz que te puso desde cero, o sea, número de datos cero capaz. Entonces ahí hace lío de no saber cómo. Chequea que esto sea lo que esté bien acá, o sea, que sea lo que vos pusiste en variables globales. Y ahí le damos, o sea, lo que hice fue eso, fue crear, exportar a ODS, hay que crear el Excel y ya quedó guardado con lo que yo le había modificado. Entonces no, si es la primera vez que lo hacen, aparece todos ceros acá. Ximena, vos sabés que a mí me dejó hacer todo, pero cuando voy a crear el ODS no me deja de editar. Están todos los ceros, sí, pero no me deja modificar. Y a veces capaz que Excel te dice que tenés que editarlo. No te aparece un cartel que diga No, editar. no me apareció nada. Eso es raro, no me di cuenta que puede ser. Porque a veces no te dejado permisos de modificar el archivo y como que el Excel te dice habilitar edición o algo de eso. Pero ahora después lo vemos capaz. Y después, bueno, tal, lo de importar ya lo vieron. Ah, y cuando le di, después que le dan importar, tienen que salvar demanda y te lo guarda en un archivo bin, que yo ya lo había guardado, le puse demanda y crea un archivo .bin. Y ahí aparece, ya queda linkeado el archivo de demanda horaria con ese archivo que creamos que quedó guardado en la carpeta de la sala. Eso. Otra cosa que quería comentarles, de que la clase pasada no les comenté eso, los escalones de falla que Rubén se los había mencionado. Los escalones de falla se agregan en la demanda, porque tienen que ver con la demanda, y se le pone un costo según la profundidad por unidad de falla que tenga. O sea, los primeros, el primer 5% no, el primer 0,05, sí, el primer 5%, $250. O sea, hasta el 80% o sea, esto tendría que sumar uno, o sea, es el 100% de la demanda si fuese, si falla, o sea, siempre o sea, se intenta que, o sea, esto en general en Uruguay está por decreto definido, pues estos valores son, no sé si estos son los que están vigentes, pero más o menos aproximadamente sí.
En realidad creo que esto es CTR, este es el precio que tenga CTR más 10%, entonces en realidad depende del precio que tenga CTR, pero más o menos es eso. Querías decir, que me olvidé, otra cosa de esto. Mira, perdóname, el archivo de demanda lo guardaste con extensión .bin. Sí, cuando le das salvar demanda, ya te lo pone acá como el tipo .bin. Entonces le ponemos el nombre y queda. Es un archivo que no podríamos verlo con ningún texto plano, digamos. O sea, si vamos a la carpeta de la sala, es este archivito .bin que en realidad no, solo tenemos acceso a él a partir del editor. O sea, sí, básicamente es la matriz con los datos, pero guardado en un formato que queda un poco más comprimido. Bien, ya quedó la demanda. ¿Alguna duda acá? Después vemos. Sí, yo te iba a preguntar, no entendí la parte que decía profundidad y eso. Ahí va. Los escalones, o sea, la primera clase, Rubén estuvo comentándoles un poco el significado de esto. Se usa principalmente para poder hacer uso de los generadores ficticios de falla que le llamamos nosotros. Nosotros cuando se dice que una demanda falla en la herramienta, o sea, que no logramos cubrir la demanda, significa que lo que faltó de cubrir esa demanda se generó a partir de unos generadores ficticios de falla. Esos generadores ficticios de falla en realidad es como si fuesen unos generadores térmicos que tienen un costo variable asignado, y el costo variable asignado que se le pone a esos generadores térmicos ficticios son estos que aparecen acá, estos costos variables que están acá. En definitiva, lo que trata de representar es, bueno, yo tengo un montón de máquinas en mi sistema que tienen costos variables varios. El más caro se estima que, o sea, es CTR. O sea, por eso el primer escalón de falla es CTR más 10%. Cosa de que el sistema despache todas las centrales térmicas posibles que haya en el sistema, está incluso CTR, antes que despachar esos generadores falla ficticios, que son más caros, son CTR más caros, a $250 el megavatio hora, 400, 1200, 2000. Y cuanto más falla, o sea, cuanto más profundidad de falla hay, es porque es más caro ese escalón de falla, porque en definitiva lo que se busca es decir, yo voy a buscar cualquier otra, o sea, voy a importar, no sé, voy a quemar lo que tenga, con tal de que no haya un 80% de déficit en mi demanda. O sea, básicamente es eso, o sea, el primer 5% de déficit que yo tenga, se estima que esa falla tiene un valor país, llamémosle, de $250. O sea, que no está tan lejos en realidad de lo que vale una central que yo la prendo, pero bueno, o sea, eso implica el país que haya corte de luz, que haya, o sea, por eso son valores que los define el decreto, o sea, que es el poder ejecutivo, o sea, mediante un decreto. Porque nosotros en el sistema eléctrico lo representamos como si fuese un generador ficticio de falla, como que en realidad lo cubro con este generador ficticio, pero en realidad en la vida real que haya un 5% de falla en el sistema con respecto a mi demanda implica que sea cortes de luz. En realidad, ¿cómo representas eso en la herramienta? Bueno, a partir de estos generadores ficticios. Para que en realidad nosotros después, cuando miremos los resultados, logremos ver si se despachó este generador ficticio, bueno, va a significar que hubo falla en el sistema. No sé si... Sí, perfecto. Me había quedado la duda de qué era o sea, eran porcentajes de la demanda el primer renglón, digamos.
Ahí va, sí. Bien, perfecto. Gracias. Bien. Bueno, ahora vamos a agregar los térmicos. Dijimos que íbamos a agregar primero un generador térmico básico y después cambiarlos por generadores con mínimos técnicos. Este se llama el generador 1 nomás, que le vamos a conectar al mismo nodo de Montevideo. Acá se le agrega el nombre, el nodo, igual que cualquier otro actor, como hicimos con la demanda. Y después se las agrega las fichas dinámicas, en donde se le agrega alguna info extra. Habíamos dicho que el primero, por ejemplo, tenía de potencia máxima 100 megas y un costo variable medio, porque todavía no vamos a representar los mínimos técnicos, vamos a simplemente modelarlo como la amarilla. Costo variable medio, 69,4. Entonces son 100, potencia máxima, factor de disponibilidad vamos a ponerle 1, que no se rompa, por ahora, después vamos a ver de modificar esto, pero vamos a poner que no se rompa, el tiempo medio de reparación no importa, vamos a ponerle algo para después cuando modifiquemos. Y acá el costo variable incremental es donde se agrega este número, que es 69,4. Tienen que fijarse en sus máquinas, según cómo tengan configurados los puntos y las comas, es como tengan que poner acá punto coma. Yo nunca me acuerdo que tengo mi máquina, hasta que me salta el cartelito, pero ahora veo. Bueno, hay posibilidad de ponerle un costo variable no combustible. Vamos a ponerle 0. ¿Qué era TMR, perdona, Jimena? TMR es tiempo medio de reparación. O sea, Gracias. cuando se le pone factor de disponibilidad, algo que no sea 1, por ejemplo 0,9, o sea, con 90% de probabilidad no se rompe, y con un 10% se rompe. Bueno, cuando se rompe, ¿cuánto demora en volver a estar disponible la máquina? O sea, ¿cuánto tiempo se estima que se demora en la reparación de esa máquina? Puse un día por poner algo. Después tenemos los pagos por potencia y pagos por energía, que son también pagos por tener la potencia disponible. Se le hace un pago extra al generador, o pago por energía también es como un pago extra, no por potencia disponible, sino o sea, por generar. Digamos. Es como un costo variable, una plata extra aparte del costo variable que tiene. Estos dos, como dice acá, estos dos no son considerados en el despacho. O sea, no, en aquello que nosotros veíamos del orden de méritos, o sea, hora a hora, para definir qué máquina se despacha o no, no se miran estos valores. O sea, no se mira si tiene un costo de inversión altísimo y por eso el pago por potencia es enorme. Eso no se mira en el despacho, digamos, económico, solo se mira el costo variable para construir el orden de mérito. Bien. Se me perdió el guardar. Acá. Bueno, sí, tengo comas acá. Bien. Ahí generé el primero y vamos con el segundo. También lo conectamos al nodo Montevideo. Y tenía 39,5 y 150 de máximo. Ya vamos a ponerle 1 y 24. Sí, mira, ahí cuando vos le pones el tiempo medio
de reparación, ahí vos le estás poniendo ese valor, pero no tiene mucho sentido, ¿no? Porque vos estás diciendo que el 100% del tiempo está disponible, no se rompe nunca. Sí, sí, en este Le caso ponés no por se... ponerle nomás. Ahí vale, podría haber puesto 0, que no importaba, pero como dije que después lo vamos a modificar para ver en el despacho cómo cambia al agregarle la posibilidad de que se rompa, Bien. ya le dejo el 24 para que Vale. cuando le cambiemos a 09 tener ahí ya completo eso. Bien, ahí tenemos el generador 2 entonces. Y ya tenemos el sistema que queríamos representar, o sea, el nodo con la demanda conectada y los dos generadores, no mucho más que eso. Ahora vamos a ver cómo, si corremos esta sala, o sea, una corrida va a implicar optimizar y simular, o sea, esas dos etapas, cómo vemos los resultados. Y ahí es donde vamos a ir al SIMRES3, que la clase pasada no nos dio tiempo para mirar qué tenía. El SIMRES3, o sea, van a la pestaña que dice SIMRES3, ponen crear nuevo, me pide guardar la sala, la guardamos. Y ahí se me abre este otro editor, o sea, otro formulario donde me puedo modificar mi plantilla SIMRES3. Que básicamente la plantilla SIMRES3 es como guardo todas las cuentas que yo voy a hacer sobre los resultados que obtengo. Y ahí lo primero que tengo que hacer es, bueno, tenemos también pestañas, donde tenemos índices, variables crónicas, operaciones crónicas, posoperaciones, y la impresión de las variables crónicas. El índice, o sea, ¿a qué llamamos índice? Es aquellas variables que yo sé que voy a querer pinchar, o sea, mirar, o sea, ponerle no sé, ponerle un osciloscopio y mirar la señal. Sí, Natalia, ahí levantaste la mano. Ah, sí, no te quería interrumpir. No. ¿Sabes que a mí al abrir el SIMRES3 me da un mensaje que dice buscar archivo? ¿Cómo es? No me lo abre, me dice, ay, se me perdió entre tantas pantallas. Archivo de definiciones. O sea, le apretás el botón crear nueva y te... No, pero al abrirlo al SIMRES3, ¿lo Ah, abro? pero viste que yo no lo abrí en realidad, yo mismo en Ah, el editor, o sea, mismo en desde el editor, está perfecto. desde el editor. ¿Se acuerdan que la clase pasada dije que vamos a usar tanto el editor como el simulador y el SIMRES3, o sea, son las tres herramientas que vamos a usar, pero desde el editor yo puedo acceder a las otras dos, Perfecto. tanto al simulador como al SIMRES3. Entonces yo voy a la pestaña SIMRES3 mismo en el editor, y ahí Eso no debe lo vi. crear nueva. Y ahí sí Dale. se me abre esto. Entonces, los Gracias. índices es eso, es qué yo quiero, qué variable yo voy a querer mirar en mi despacho. Si yo no pongo ninguna variable, o sea, eso se puede modificar en realidad, pero si yo no pongo ninguna variable, él optimiza y simula, pero no me devuelve ningún resultado de nada. O sea, no quisiste mirar ninguna variable, ni idea. Entonces cada cosa que yo quiera mirar, le tengo que decir, mira, yo quiero ver esta variable, así que agregámela. En particular, nosotros vamos a agregar, nos busca un actor, nos dice qué actor querés mirar, por ejemplo, de la demanda, yo voy a querer mirar la potencia de la demanda, porque quiero graficar, o sea, por ejemplo, la generación por fuente, entonces quiero graficar la demanda, y cómo fue cubierta esa demanda. Entonces selecciono su potencia. Dentro de las variables que se pueden pinchar, o sea, lo que se dice que este actor publica, o sea, cuando digo que publica es que hace visibles todas estas variables que aparecen acá en el listado. Y hay un montón, o sea, desde los costos que tiene, algunas penalidades que pueda tener, y después aparece una P, por ejemplo, y una P-P1, que está la posibilidad de poder mirar la potencia por paso de tiempo o la potencia en cada poste que hubo. O sea, como que se puede hacer esa doble mirada. O la potencia por paso de tiempo o la potencia que hubo, por ejemplo, en el poste 1. En este caso, como tenemos una sala que solo tiene un poste 1, un único poste,
solo aparece un P-P1, que corresponde a la potencia del poste 1. Si tuviese más de un poste, ahí aparecerían más opciones que fuesen P-P2, P-P3, P-P4, o sea, según la cantidad de postes que tengamos. En este caso solamente es uno solo. Tenemos la P, o sea, podríamos pinchar pero hay otra que se llama, por acá abajo, que es la PD, P demanda, que en realidad la única diferencia es, hay un detalle, hay un pequeño detalle, pero básicamente, a grandes rasgos, es que una es el opuesto de la otra. Porque uno es como si fuese, o sea, la potencia es como si tuviésemos el medidor, digamos, que estuviese inyectando potencia, o sea, que ese actor esté inyectando potencia en el nodo, pero como es una demanda, la potencia está para el otro lado, o sea, está consumiendo, entonces esa P que nosotros, esta P que miraríamos acá, tendría un valor negativo, o sea, si la viéramos esta, pero si vemos la PD, es con el signo bien, digamos. La vamos a ver positivo, y es lo que consume del nodo. Hay un detalle que uno considera el escalón de... Uno considera la falla, y el otro no. Después le voy a hacer un dibujito, capaz de la próxima, para entender bien. Es como si tuviésemos... el PD es como si tuviésemos el medidor de potencia justo en la demanda, o sea, en el nodo, en el extremo de la demanda, pegadito de la demanda. Y el P en realidad está como del lado más del nodo. Les voy a hacer un dibujito porque capaz que estoy mareando al santo botón, pero es básicamente si considera el generador de falla o no en el resultado. Pero vamos a dejarlo por acá por ahora. La demanda es la potencia, siempre miramos el PD para poder ver lo positivo del valor. Y que sea exactamente la demanda real que yo puse en el actor. Y no que si falló o no falló, y me recortó un poquito porque hubo falla. Así que es la PD. Lo mismo con el resto de los actores. El generador 1, acá sí vamos a usar la P, porque es un generador, está inyectando potencia en el nodo. Y lo mismo con el generador 2. Acá puedo duplicar, por ejemplo, clonar un índice, porque ya sé que es la P, y puedo agarrar y decir, es el generador 2. Vieron que el nombre me lo pone solo, me calcula un nombre ahí que está bueno, porque está bien, lo que se llama, que es el IDX, pues es el index de P de potencia de generador 1. Pero es bastante claro. Y ahí yo ya o sea, por poner esto ya le dije al SimC, a la herramienta le dije que, bueno, que cuando simules, guardar en memoria los resultados de estas variables que te indiqué acá. Entonces él guarda en una carpeta, que después vamos a ir a mirarla, que es en bin simc randir. Ahora creo que ya tengo alguna porque hice alguna corrida. Acá voy a guardar un montón de información que está relacionado a los índices que yo le dije que guardar. Si yo no le digo qué índices guardar, él en memoria no guarda nada, y es como si optimizado, simulado, pero no generó ningún resultado. Yo acá de esta manera le digo, bueno, de estas cosas guardate los resultados en memoria, que yo voy a hacer cuentas con ellas. Voy a hacer cuentas con estas variables, sea para verlo en una gráfica, o para hacer alguna otra cuenta que quiera hacer. En variables crónicas, o sea, la siguiente pestaña, siempre como que tenemos que ir recorriendo así para ir completando todas las cosas, simplemente es una variable, como una variable de programación cualquiera, de soporte para guardar la información que yo voy a guardar. En este caso, o sea, yo quiero guardar una variable que sea la potencia, la PD de la demanda, por ejemplo. Es una variable.
como si estuviese programando y yo necesito guardar en algún lado la información de potencia de los generadores. Entonces simplemente creo 3. Y ahora voy a hacer lo que se llama operaciones crónicas. O sea, voy a agarrar los resultados de simulación, que en definitiva son unas matrices enormes que tienen en las columnas las crónicas y en las filas los pasos de tiempo. Esas matrices las voy a decir, bueno, esos resultados las voy a guardar en esta variable crónica. Entonces simplemente se hace esa asignación, lo que se llama. O sea, se agrega una operación crónica, y dentro de esta operación crónica tengo varias cosas que hacer en ellas. O sea, acá hay algunas. Voy a aprovechar para mostrarlas en fórmula, que a veces es más fácil de explicar. O sea, las operaciones crónicas que normalmente usamos y vamos a usar los primeros días, después vamos a profundizar en alguna más, pero básicamente son estas que aparecen acá. La suma es cómo resumo la información, básicamente, de las matrices. Porque, claro, si aparte tengo los postes jugando, es como yo esa información la guardo en una variable de una matriz, por ejemplo. Entonces, si nosotros usamos suma, lo que hace simplemente es agarrar para cada paso de tiempo la información de todos los postes de ese paso de tiempo y lo suma, sin ninguna vuelta más. Eso en general se utiliza cuando estamos viendo cosas que son costos, por ejemplo. Si yo tengo el costo del poste 1, el costo del poste 2, el costo del poste 3, tengo 3 postes, y quiero saber en el paso del tiempo, o sea, vamos a suponer que es diaria la sala y tiene 3 postes, yo quiero saber el costo de algo, una variable que sean dólares, puedo usar esta operación crónica, que lo que hace es suma, sin más, los costos de esos 3 postes, y te lo deja en un valorcito solo, la suma. Eso es fácil. Después tenemos el promedio, que es igual que la suma, pero divide entre la cantidad de postes. Te hace como un promedio, de decir, que también puede estar asociado a otra variable que no tenga, tiene que ser una variable que no dependa de la duración de los postes, porque ahí es donde entran las otras operaciones crónicas. Por ejemplo, el promedio ponderado por Durpos, lo que en realidad es promedio ponderado por duración del poste, que básicamente es lo mismo que el promedio, pero pondera cada uno de los valores de las variables en la duración de esos postes, porque no es lo mismo que yo tenga una sala diaria y tenga 3 postes, pero las horas que duran cada uno de esos postes no tiene por qué ser la misma. Entonces puede pasar que necesitamos, por ejemplo, para ver la potencia media de un paso de tiempo, tengo que hacerlos con un promedio ponderado para que no tenga igual peso todos los postes, digamos, o sea, sino que esté bien hecho ese promedio para calcular la potencia de ese paso de tiempo. Después está lo mismo con suma producto con Durpos, o sea, que es lo mismo que el promedio, pero sin dividir por la duración del paso. En general se usa para la energía, para calcular la energía, por ejemplo. Si yo la variable que estoy mirando es potencia y la multiplico por la duración del poste, y sumo esa energía del poste de todos los postes del paso, lo que termino teniendo es la energía del día. Del día no, o sea, estoy asumiendo que el paso de tiempo es diario, pero no tiene por qué. Vamos a suponer que el paso de tiempo es diario y que tengo 3 postes, bueno, hace
el valor de potencia de ese poste por la duración del poste, y lo suma suma los 3 postes, por ejemplo, y tenemos la energía de ese paso de tiempo. Y después tenemos otro que es el suma doble producto con duración del poste topiado, que te hace una cuentita más, te agrega otra variable más, calcula la potencia, o sea, acá hay una P, pero en realidad puede ser cualquier variable que estemos mirando, o sea, puede ser potencia, o puede ser costo marginal, o puede ser cualquier otra cosa. Lo que hace es multiplica dos variables, 2 índices, en este caso, y los multiplica por la duración del poste. Después vamos a ver esta particularmente para qué puede ser útil, pero a veces se usa para, por ejemplo, calcular los costos, los ingresos al marginal, que tiene una señal determinada. Entonces se puede usar la potencia y la P sea el costo marginal, por ejemplo. Por eso es una variable que dice topeado, por esto que les decía, que el costo marginal en el sistema uruguayo está topeado en 2.50. Entonces, no importa si el costo, o sea, te deja la posibilidad de que esta variable esté topeada en un valor, justamente para que sea útil para los cálculos de ingresos, los ingresos que tuvo un determinado generador al marginal. Pero a medida que lo vayamos usando, vamos a ir entendiendo un poquito más. Capaz que así es medio descolgado y no se entiende, pero está bueno verlo, a veces verlo en fórmula, qué es lo que hace esa operación crónica, que a veces se entiende más que simplemente mirando el nombre y no sabiendo bien qué es. Y bueno, en realidad nosotros, como tenemos una sala con un poste solo, estas sumatorias en los postes no tienen mucho sentido, porque en realidad van de 1 a 1, o sea, son un único valor, no tenemos el jueguito de decir, necesito hacer cuenta en los postes, porque tengamos un único poste de 1 hora. Entonces, en definitiva, nosotros usar cualquiera nos da igual, usar suma producto con DURPOS, o promedio ponderado, no sé qué, es lo mismo, porque nuestro poste es 1 y la duración es 1, o sea, es lo mismo. Entonces vamos a usar la suma, y lo único que hacemos ahí es el resultado, por ejemplo, es la asignación, de decir, voy a guardar en PD, o sea, en la variable crónica que creé en esta pestaña, PD, voy a guardar el índice PD demanda. O sea, simplemente decir, esto lo guardo acá. Lo mismo con las otras. PG en P. El índice de PG lo guardo en la variable PG, y lo mismo con el 2. Ahí me quedó mal esto. Ojo que escribiste el 1 en el 2. Sí, sí. Lo guardaron. Ahí va. Bueno, y ahora que ya tengo guardadas las variables, cada una de las variables, cada uno de los subíndices, las tengo guardadas en una variable, podría hacer con esas variables posoperaciones, que se llaman. La diferencia entre operación crónica y posoperaciones es, bueno, primero las distintas opciones que yo tengo para hacer, o sea, las distintas cuentas que yo tengo para hacer. Acá tengo todas estas, que puedo sumar varias variables en una, pero en general en posoperaciones tengo más cosas que hacer. Puedo combinar variables, puedo sumar, restar, dividir, multiplicar, o sea, puedo hacer cualquier cosa. Después vamos a seguir profundizando un poco más en todas las funcionalidades que tiene, pero en definitiva cualquier cosa que en teoría, cualquier cosa que quisieran hacer en Excel, por eso a veces está como hablar de la similitud con Excel, porque yo podría agarrar y pasar todo a Excel y decir, yo hago las cuentas ahí, hago el suma, resto, multiplico, con lo que quiera, pero lo importante de poder usar la herramienta es que no se equivoca, o sea, que él sabe manejar matrices. Si yo quiero sumar 2 matrices, sabe cómo sumarlas; si yo quiero multiplicar 2, sabe cómo multiplicarlas. Y hay otras, y
como es algo que capaz que lo vamos a tener que hacer varias veces, porque, no sé, me equivoqué en la corrida y tengo que correr de vuelta y generar los resultados de vuelta, bueno, una vez que yo tengo la plantilla ya hecha de las cuentas que quiero hacer, simplemente tengo que apretar un botón y me las hace, no tengo que estar yo pensando, decir, pará, y acá tengo que estar copiando, pegando resultados en otra plantilla, en otra pestaña de Excel. Por eso la importancia de poder aprender a usar la herramienta, el SimRes3. Y la otra... Y una cosa, la dimensión de las cosas. Perdón. Uno puede hacer Excel, puede bajar de una simulación y baja Excel y se pone a hacer números. Pero imaginen que tiene una simulación de varios años, con valores en varios postes, de varios días. La dimensión, son enormes, son millones y millones, son tablas enormes, inmanejables, no hay forma. Se pueden realmente volver locos, digamos, si tratan de usar Excel. En definitiva son todas cuentas tontas, pero el tema es que esto lo resuelve, hace las cuentas que hay que hacer y te da el resultado, y además es repetitivo sin posibilidad de error, digamos. Por supuesto que uno se puede equivocar en cómo arma la plantilla, pero al final, como dice Jimena, son cuentas muy sencillas, y una vez que las caracteriza uno, las puede repetir y no se da el trabajo, que además a veces es imposible, de lidiar con la dimensión de esto. Son variables, son tablas enormes con pilas de columnas, pilas de filas, pilas de cosas. Imagínense andar multiplicando matrices con Excel, ¿no? Nada, es una dimensión fuera de la escala humana. Sí, a medida que lo vayamos usando se van a dar cuenta el potencial que tiene poder usar el SimRes3. Otra diferencia entre operación crónica y posoperación es que las operaciones crónicas, a medida que va simulando y va imprimiendo los resultados paso a paso, ya va haciendo algunas cuentas. Si yo le dije que tenía que sumar 2 variables, ya aprovecha en esa primer barrida digamos, de que está guardando resultados, ya va haciendo esa operación crónica. La diferencia con post-operación, como lo dice es post, es que una vez que ya están los resultados, que ya están en memoria los resultados, los agarra, los lee y hace la cuenta que yo le haya dicho que haga dentro de estas que tiene para elegir. Pero está, eso... Perdón, Jimena, ¿puedes volver a operaciones crónicas ahí? Sí. No, la otra pestaña. Las operaciones crónicas. En definitiva, ¿qué fue lo que definiste ahí? Tres tipos de operaciones distintas, pero no estás sumando nada. Como no entiendo bien. Simplemente es una asignación. Es decir, está. en esta variable puse los resultados de este índice. O sea, como el soporte en memoria de la información que está en mi máquina por ahí, o sea, por algún lado. En este caso es simplemente una asignación porque no tuvo que hacer nada, pero cuando empiezan a jugar los postes, empiezan a ver, vamos a tener salas que sí tienen postes, ya es una asignación, pero es algo más, o sea, también hace alguna cuenta extra, la hace con la información que tiene, porque nosotros cuando simulamos tenemos la información por paso de tiempo, por crónica y por poste, de cualquier señal. Cómo reordeno toda esa información y cómo la resumo por paso de tiempo, por ejemplo, o como quiera yo verla, es lo que termino haciendo con alguna de estas operaciones crónicas. En este caso, como no tenemos la pata postes, como que sacamos una variable de juego, entonces simplemente es una matriz de crónicas, paso de tiempo crónica, y lo único que hice es una asignación en esa variable. O sea, en definitiva, esta variable crónica es una matriz de tamaño n crónicas, n pasos. Que ahora, cómo ver estos resultados, es donde lo vemos en impresión de variables crónicas. O sea, yo podría decirle, bueno, mostrame esta matriz graficada. O sea, que sería, o sea, si lo viéramos en una gráfica, y corremos, por ejemplo, 100 crónicas, serían 100 realizaciones de estas variables que estamos viendo. ¿Qué tal? Que a veces no está bueno verlas así porque vamos a ver
muchas, capaz que, o sea, en este caso no, porque pusimos que no habían roturas y no hay nada estocástico que esté jugando, entonces no vamos a, todas las realizaciones que hagamos van a ser las mismas, porque no hay variaciones estocásticas de nada, pero cuando tengamos variables que sí tengan estocasticidad, va a implicar que cualquier resultado también sea estocástico y tenga dispersión. Entonces ahí, cómo ver esos resultados y no ver un rayerío de cosas en una gráfica, es donde entran de decir, bueno, ¿qué tipo de impresión puedo hacer? Y ahí tenemos la matriz de datos, por ejemplo, que es básicamente eso, no hacer nada con la información, no hacer ningún tipo de resumen, sino que ver la información de todas las crónicas y todos los pasos de tiempo, o sea, la matriz tal cual está, o sea, sin hacer ningún tipo de resumen, que a veces es interesante poder ver crónica a crónica qué dio cada realización. Y después tenemos algunas otras que hacen alguna cuenta para hacer un resumen. Por ejemplo, histograma global, comparar valores múltiples Cronbachs, lo que nos permite es graficar en un mismo gráfico, digamos, en una misma imagen, varias variables crónicas y graficar el promedio de todas esas realizaciones, por ejemplo, que es la que vamos a usar ahora, y vamos a llamar la generación por fuente. Acá se le agregan algunas cosas, el nombre de los ejes, vamos a ponerle en megavatios, eje secundario, porque te da la posibilidad de graficar en dos ejes, entonces podemos poner el nombre de los ejes, y después nos pide que agreguemos las variables crónicas que queremos imprimir en este gráfico. Acá vieron que en esta partecita acá dice valores a comparar, y está chequeado el promedio. Entonces lo que vamos a ver de las variables es el promedio de todas las realizaciones que simule. Si son 100 crónicas, bueno, es el promedio de esas 100 crónicas. Después está la posibilidad de ver otras variables, que son las que aparecen acá, que después vamos a ir a medida que agreguemos más cosas a la sala, podemos jugar con estas cosas y empezar a ver alguna otra información relevante. Pero básicamente lo que queremos ahora es el generación por fuente promedio. Y bueno, y ahí lo que hacemos es, te da la opción de ponerla como dispersión o como áreas apiladas. Lo que vamos a hacer es la demanda, la vamos a agregar como dispersión, o sea, para que aparezca la demanda graficada simplemente, y sí apilar los generadores. O sea, poner el generador 1 apilado al generador 2. O sea, de esta manera. Entonces queda el generador 1 y el generador 2 con áreas apiladas, y la demanda graficada solita, digamos, allí, o sea, con la demanda. Acá me faltó algo, que nosotros, si no hubiese falla en el sistema, esa demanda se cubriría con los generadores 1 y 2. Pero, ¿qué pasa si con el generador 1 y 2 no logro cubrir la demanda? Bueno, ahí me va a aparecer en el gráfico, por ejemplo, me va a aparecer algo vacío sin completar porque no logré cubrir la demanda. Bueno, entonces ahí me faltó, lo voy a agregar ahora, a este lo voy a guardar, tengo que de alguna manera decir que me grafiquen los generadores de falla ficticios de los que habíamos hablado hoy más temprano. Los generadores ficticios de falla se tienen que agregar también el índice, y son variables que pertenecen a la demanda. O sea, eso es porque, ¿se acuerdan que los escalones de falla aparecían en la demanda? Entonces, por ende, los generadores de falla también son variables que publica la demanda. Y ahí buscamos por acá abajo una que se llama PF, acá tenemos, y tenemos los escalones de falla. El escalón de falla primero, y el segundo, el tercero, y por acá el cuarto. Tendría que haber cambiado a poner un solo escalón de falla, porque si no tengo que agregar todos los escalones. Voy a agregar el primero, pero en realidad hay que agregar los 4. Te voy a dejar el primero nomás.
Y acá simplemente lo mismo, me quedó el índice como si fuese cualquier otro generador. Le hago el mismo tratamiento. Y también le asigno y lo imprimo también en el generador por fuente, también lo apilo como si fuese un generador más. Si llegara a despacharse este generador ficticio, va a aparecer como si fuese un generador más que se despachó, pero en realidad nosotros sabemos que eso significa que no logramos cubrir la demanda con los generadores 1 y 2, por eso se despachó ese generador ficticio. Jimena, capaz que aprovechá y ponele en la demanda un solo escalón de falla, ya les mostrás en el momento y te va a quedar redondito, nada. Sí, creo Porque que eso no va a fallar esta está en la sala. demanda. Claro, no va a fallar, pero digo, le va a quedar medio raro, digamos, como que poner el solo, simplemente está bueno para mostrar que efectivamente, al haber puesto 4 escalones de falla, lo correcto sería poner la gráfica de todos los escalones de falla, pero la forma que podés ahora es mostrarles, bueno, mira, en realidad esto está acá en la demanda, le ponemos un solo escalón de falla y ahora queda todo prolijito, digamos. Ahí va, Nada, simplemente para aprovechar, digamos, el momento de ver sí, realmente eso, que el escalón está en la demanda. lo que dice González es que nosotros hayamos puesto 4 escalones de falla, entonces tendríamos que haber graficado los 4 generadores ficticios de falla, porque que haya 4 escalones significa que va a haber 4 generadores ficticios, entonces tienen que estar graficados los 4. Yo puse uno solo, porque bueno, no me dio ganas de poner los otros, pero eso se arregla diciendo, bueno, como esto es un ejercicio que tiene solo 2 generadores y una demanda, puedo ponerle un escalón de falla solo acá, que valga $250, por ejemplo, y que tenga de profundidad 1. O sea, que sea todo, o sea, que cualquier posibilidad de falla va a ser de 250, tiene un único valor que es de 250. O sea, vale lo mismo fallar el primer 5% que fallar el 80% de esa demanda. Entonces ahí sí es consistente con lo que yo agregué acá en la plantilla, que vieron que, no sé si vieron que le di guardar. Eso te iba a preguntar, ¿cómo fue que pasaste, cómo cerraste el SIMRES 3? Ahí va, ¿Guardaste yo dónde? estaba acá editando esto, que le agregué el escalón de falla, que ahora es consistente con que hay uno solo, incluso si vamos a querer buscar los otros, ahora no están, o sea, no aparecen los otros escalones de falla porque los borré. Entonces por eso ahora es consistente de que puse uno y está bien. Acá simplemente le di archivos, archivo, guardar, y guardo esta plantilla que es bueno, guardar como, le llamé plantilla y tiene extensión .sr3, que nada, básicamente guarda qué cuentas va a ser de los resultados de simulación. Es como eso, la plantilla, la máscara de decir, hago esta cuenta con cualquier resultado de simulación que yo obtenga. Y en generación por fuente, o sea, en la impresión de variables crónicas, también allá le había agregado este generador ficticio. Y listo, y una vez que ya guardé la plantilla, le doy guardar, la generé, digo, ya tengo una plantilla para poder ver resultados. Y ahora, ahora sí puedo simular y optimizar esta sala y poder ver los resultados. Y ahí sí, vamos a la pestaña simulador, que la clase pasada les había comentado, que yo desde acá puedo correr la otra herramienta que se llama simulador, que lo que hace es optimizar y simular, y simplemente lo que hago es acá ejecutar manualmente, me pide que guarde la sala, y me abre este nuevo formulario que es el simulador, y tengo varias pestañas que son las etapas que yo voy que implican una corrida. Optimizar, simular y ejecutar la plantilla SIMRES 3. Acá optimizamos simplemente, o sea, esto es bastante rápido porque en realidad no hay
ningún reservorio de energía que tenga que calcular su costo variable. O sea, por eso o sea, no hay lo que se llama variable de estado, que después vamos a ver qué significa que haya variable de estado en el sistema. Una consulta, ¿cómo estabas en la parte de simulador y le diste... En la pestañita de acá arriba, simulador, le di ejecutar manualmente. Puede ser también automáticamente, pero manualmente es para poder ver todas las etapas como son. Y se me Ajá. abrió el editor, el simulador. Y ahí le di, en la pestaña optimización, le di optimizar. En la pestaña de Sí, simulación, tú sabes que esa ventana no se me abre a mí. la del simulador, Sí, a mí tampoco. Sí, A mí tampoco. bueno, estoy siguiendo contigo el ejercicio paso a paso. puede pasar, a mí me pasó con el antivirus, que les bloquea la ejecución de algunas aplicaciones. Fíjense lo del antivirus, o desactivarlo, o sea, momentáneamente, o ver, yo le configuré acá en el coso de, no sé, un antivirus que tenía acá, ni idea, me pasaba lo mismo, y le di en algún lado que confiara en los programas que están en SimSebim. Básicamente le dije eso. O sea, capaz que háganlo después de la clase, porque ahora capaz que no lo encuentran rápido, pero seguro tiene que ver con eso, con el antivirus, si es que tiene antivirus. Si no tiene antivirus, capaz que es otra cosa, que nada que ver, y lo vemos, pero eso puede ser algún tema. Gracias. Pero lo vemos bien después. Entonces se abre esta pestaña, después ahora vemos por qué a algunos no les abre, le damos a optimizar, simular, que básicamente acá hay alguna información que después vamos a profundizar un poco más de qué es lo que tiene, pero básicamente es el número de crónicas a simular, es esto, cuántas realizaciones yo voy a hacer de una corrida. Esto va a depender de la confiabilidad en los resultados que yo quiero tener. Ahí va a depender qué tipo de análisis estoy haciendo. 100 crónicas diría que es lo mínimo que se corre, o sea, para tener algún resultado confiable, cuando tenemos procesos detocásticos, ¿no? Pero bueno, va a depender de eso. Después vamos a ver, después vamos a hacer algún ejercicio que hable de si yo corro otras 100 crónicas, qué tan mal, qué dispersión tienen los resultados que yo estoy obteniendo. Como a veces ese tipo de análisis está bueno también, que vamos a hacer más adelante. Le damos simular, simula, y después ejecutar sin reestrés. Una vez que ya tenemos la plantilla que recién creamos, le damos a ejecutar, y me abre un index con el resultado que yo recién hice, que no es la gran cosa de cómo fue el despacho de esta demanda que pusimos, que era simplemente lineal creciente, de cómo fue abastecida. Los resultados también, o sea, además de que se abren automáticamente, si vamos a la carpeta de la sala, corridas, se genera una carpeta que se llama plantilla resultados, y tenemos tanto el index que recién se abrió, que nos abrió en el navegador, como el JPG de esta gráfica que genera acá, y también la plantilla, un archivo Excel, XLT con los datos, digamos, los datos en plantillas, o sea, cuántos son, qué valores son los que están ahí. O sea, que básicamente son los de la demanda, y cómo fue abastecido. Vieron que falla en realidad no hubo. Cero. O sea, no despachó el generador de falla. Bien, ahora, para la clase que viene, vieron que nosotros habíamos dicho acá que en realidad queríamos hacerlo con
eran 2 generadores que tenían mínimo técnico. Nosotros hicimos una aproximación a esto, hacia el amarillo, o sea, porque usamos un generador térmico básico, pero hagan de ejercicio en sus casas para el jueves, ponerle el mínimo técnico a los generadores térmicos. O sea, agarrar esta sala, borrarle los generadores que, o sea, hagan de nuevo. O sea, ahora, después también vamos a ver la clase que viene, cómo hacer para no borrarlos y poder agregar y que correr una cosa o la otra, usando escenarios y capas. Pero pueden crear una sala de nuevo, borrar estos 2 generadores y agregar con mínimos técnicos. Que los que tienen mínimos técnicos son por ejemplo, o sea, cualquiera de los 2 pueden usar, porque como tenemos nuestra sala que no tiene poste, vamos a usar la de generador térmico con encendido apagado por poste. Y acá es bastante intuitivo cómo rellenarlo, así que no van a tener problema. De que te pide la potencia máxima, la potencia mínima, o sea, el mínimo técnico, en megavatios, a factor de disponibilidad, lo mismo que tenía la otra. Acá tiene el costo variable en el mínimo técnico, que acá ya también lo habíamos hecho. Bueno, acá habíamos hecho la cuenta. Acá ya está, en la presentación ya tienen el costo variable en el mínimo técnico y el costo variable incremental. O sea, estas 2 pendientes son estos valores que aparecen acá. O sea, el costo variable en el mínimo técnico y el costo variable incremental lo ponen acá. Bueno, también tiene costo variable no combustible, pero acá no ponemos nada. Y prueben agregar eso ustedes, y el jueves que viene analizamos los resultados de esa otra, y vemos la diferencia de considerar un generador básico y el otro que tiene mínimo técnico. ¿Alguna duda? Sí, mira, yo tengo 2 dudas. La primera es, viste cuando vos hablaste de las variables crónicas, creo que era el nombre específico, que tenías varias, P, PD, PF, todo eso. ¿Hay algún lugar donde poder conseguir qué es cada cosa? Sí, en la misma, la que les dije, en la página esta que les dije la clase pasada, en la página del Ese org, ahí está todo. Ahí en SIMC documentación tienen todos los manuales, así como la clase pasada vimos el de actores, está el de SIMRES 3. Y ahí están las variables que es cada cosa. Ahí va, y acá explica bastante bien qué es cada cosa. O sea, incluso explica qué son los índices, que son... O sea, está bastante completo, pueden acudir a este. Sí. Y después lo otro que... Viste que ahora vos dijiste, vimos que no teníamos... Otra cosa antes que me olvide, en realidad, ¿qué variable imprime cada actor? Lo pueden ver en el de actores, en realidad. O sea, en el del SIMRES 3 miran qué significa, o sea, cómo usar el SIMRES 3, básicamente. Pero qué variables publica cada actor, para saber qué son, tienen que mirar en el de actores. Porque ahí, por ejemplo, si van a cualquier actor, a ver, uno que haya acá primero... Acá te da un coso, todos los actores tienen un apartado por acá, no te sumo esto, que dice las variables publicadas en el SIMRES 3, y acá te las numera y te explica qué son. Bien. Para tener más información de que la P, por ejemplo, es eso, potencia entrante a la... Eso. ¿Sí? Bárbaro. Y lo otro sería ahora, en el final, viste que tú dijiste, no necesitamos máquina de falla. Eso ya con el ejemplo lo podías asumir porque tenías un generador que era de 100, el otro de 150, y la demanda era máxima hasta 240. Entonces sabías que la ibas a poder dar. Ahí Porque va. como el precio era menor, de los 2 generadores era menor a 250, sabías que la podías dar la demanda, ¿no? Eso ya en este caso sencillo lo podés asumir de una, ¿no? Sí, exacto, claro. Aparte pusimos que no se rompían los generadores, entonces tampoco habían ninguna crónica que podría, porque si se rompía una, sí, ya tenía falla. Entonces, siempre se ponen igual los generadores de falla, y si dan cero, pero tienen que estar siempre.
Bien, comentario más gracias. que hicieron en el chat recién. Nosotros tenemos la posibilidad de ejecutar el SimRes3 desde acá, desde este botón, pero previamente yo tuve que haber optimizado y simulado la sala, si no, en realidad en memoria no tengo los datos todavía, o sea, porque yo no puedo ejecutar el SimRes3 si yo no simulé primero para tener efectivamente los resultados que después voy a procesar con el SimRes3. Entonces por eso siempre tengo que venir al simulador y hacer el proceso de optimizar, simular y después correr el SimRes3. Una vez que ya está la simulación, por ejemplo ahora que yo ya hice la simulación, podría venir acá, a veces esto no funciona, a veces, pero vamos a ver, podría venir acá a ejecutar y podría ejecutar el SimRes3 y ahí corre el SimRes3, y corrió. O sea, eso va a depender de, me olvidé, voy a agregar otra impresión porque me olvidé que quiero ver la demanda sola y no quiero ver con los generadores. Puedo modificar eso y puedo venir acá, como no hice ninguna modificación de que yo necesite imprimir cosas nuevas en memoria en mi máquina, puedo desde acá ejecutar y listo, y no tengo que simular otra vez. Pero en general siempre optimizo, simulo y ejecuto. Después vamos a ir viendo cuándo conviene hacer una cosa. ¿Cuándo puedo solo ejecutar el SimRes3? Después también vamos a ver cuándo puedo yo solo simular y no tengo que optimizar. O sea, no siempre tengo que hacer todo el proceso de optimizar, simular y ejecutar SimRes3. A veces hay cosas que ya... Hay cambios, modificaciones que yo haga en la sala que no impactan en la política de operación, entonces puedo no optimizar, por ejemplo. Pero eso lo vamos a ir viendo. Bien, 10:30. Andas por ahí, Rubén. Me extendí más de lo que te dije. ¿Te parece hacer el corte y después seguís? Sí, son y 35. Y 45 los espero acá. O sea, hacemos un corte de 10 minutos. Bien. Y yo Bárbaro. pongo a grabar después, Jimena. Dale, ahora le Dale, corto y... chao, chao.